Vuelve la sangre, la matanza, la carnicería a los mercados. ¡Ah, ja, 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 ja! Nah, solo te estoy jugando una broma. Hola amigos inversores, ¿cómo están? Los últimos días fueron movidos con una caída fuerte del mercado estadounidense el viernes que dejó a varios con las piernas temblando. Te diré por qué se produjo la baja, los últimos dichos de la Fed, sus perspectivas sobre las tasas y hablaré sobre la última medida ridícula, a mi entender, tomada por el presidente Biden. También te contaré de varios informes de ganancias relevantes como el de Nvidia y de un par de datos económicos que arrojaron información relacionada a la inflación en Estados Unidos. Además, tananá. Por último, te cuento qué opino sobre los últimos dichos de la Fed y qué voy a tratar de hacer como inversor en las próximas semanas. Muchos tendrán aún en sus retinas la sangría del viernes. Se produjo una enorme liquidación de acciones estadounidenses y los mercados cerraron una de las peores jornadas desde mediados de junio. Los tres grandes índices han bajado más de un 4% en la semana, pero más allá de esas pérdidas, el S&P 500 ha subido cerca de un 11% desde su mínimo de junio, lo cual no está nada mal. Los dichos del señor Powell en la cumbre de Jackson Hole destacaron que el Banco Central se está preparando para pasar de una fase de subidas rápidas y grandes de las tasas a otra en la que sigan subiendo los tipos, pero centrados en alcanzar un cierto nivel que frene, sin destruir, la contratación laboral, el gasto y el crecimiento económico, estando decididos a mantenerse en ese nivel durante algún tiempo. ¿Alguno de ustedes se sorprende de que la Fed quiera seguir subiendo las tasas? Pues yo no. Si te sorprendiste de los dichos, dime por qué en los comentarios. Sí, tú, ¿quién más? Sin embargo, parece que los comentarios decepcionaron a algunos inversores que quizás esperaban que la inflación hubiera tocado techo y que la Fed pasara de subir los tipos a bajarlos en algún momento pronto, porque la bolsa cayó luego de que hablara Powell. El índice compuesto de gestores de compras de la economía estadounidense, que mide la actividad manufacturera y de servicios, cayó a 45 en agosto, el segundo mes consecutivo de descenso y la lectura más baja desde mayo del 2020. Las lecturas por debajo de 50 indican una contracción. La misma contracción que más de uno de ustedes debe tener por cómo vienen los mercados últimamente, ¿eh? No todas fueron pálidas, ya que en una señal positiva de que las presiones inflacionistas podrían estar cediendo un poco, nuevos datos publicados el viernes mostraron que el índice de precios de los gastos de consumo personal básicos, un indicador de inflación que es preferido por la Reserva Federal para hacer análisis, se situó ligeramente por debajo de las previsiones. Además, en la semana pasada las solicitudes de subsidio por desempleo llegaron a 243.000, lo que supone un descenso de 2.000 respecto al nivel revisado de la semana anterior situado en 245.000. Por su parte, el presidente Joe Biden dijo que el gobierno estadounidense condonará $10.000 en préstamos estudiantiles a miles de estudiantes universitarios agobiados por las deudas, una medida que busca impulsar el apoyo a sus compañeros demócratas en las elecciones legislativas de noviembre, pero que también, por supuesto, va a alimentar la inflación. ¿En serio, Joe? ¡Ay, Europa! Encima ahora se les viene el invierno. Los precios del gas natural se dispararon en Europa, alentados por la preocupación de que el cierre previsto del gasoducto Nord Stream por parte de Rusia impida al continente acumular suficientes suministros de combustible antes de que llegue el invierno. ¿Quieres informes de ganancias? Suscríbete primero. ¿Qué te piensas, que todo es gratis en la vida? Ahora sí, los minoristas Macy's y Dick's Sporting Goods superaron las expectativas de Wall Street para el segundo trimestre, lo que hizo subir sus acciones a principio de semana. Las acciones de Palo Alto Networks siguieron este camino después de que la empresa de tecnología de seguridad de redes informara unos ingresos mejores de lo esperado. Por su parte, Nvidia dijo que las condiciones del mercado de los juegos están complicadas y presentó unos resultados del segundo trimestre por debajo de las expectativas de Wall Street en cuanto a ingresos y beneficios por acción. Nvidia publicó un beneficio por acción de $0,51 frente a los $1,26 esperados. Además, los ingresos fueron de $6,7 billones frente a los $8,1 billones esperados.
El fabricante de chips dijo que esperaba unas ventas de 5.9 billones de dólares en su tercer trimestre fiscal, frente a las estimaciones de consenso de 6.95 billones de dólares. Debido a este mal informe de ganancias, las acciones fueron castigadas bastante la semana pasada. Pero te digo que no te vayas, te vas a perder el postre. Si bien desde el principio de este año hubo mucha sangre en los mercados, las últimas semanas han sido agradables y los mercados tuvieron un buen repunte, pero es bastante discutible si los fundamentos económicos apoyaron ese repunte. Si bien los últimos datos del IPC fueron favorables semanas atrás, creo que la economía estadounidense no tuvo un gran avance todavía y podríamos ver más deterioro en el futuro. Por eso personalmente estuve tomando algunas ganancias en las últimas semanas durante el rally que hubo, creando más efectivo disponible para comprar a precios más bajos en el futuro. Pero, por otro lado, me mantengo invertido más o menos con 3/4 de mi cartera, así no me pierdo repuntes como lo de las últimas semanas o si llega más repuntes en el futuro. Desgraciadamente, como no tengo dinero ilimitado, no puedo comprar en cada bajada y debo estudiar cuándo y cómo empezar a comprar. Considero que teniendo en cuenta la situación de la economía de los Estados Unidos, difícilmente hayamos tocado fondo, pero no hay que asustarse. Seguirá habiendo buenas oportunidades de comprar en el futuro y comprando escalonadamente, todo estará bien a largo plazo. Si vieron mi video la semana pasada, en él dije que esperaba más subidas de tasas en los próximos meses. Por eso no me sorprendió lo que dijo Powell. Veo a la Fed subiendo las tasas de aquí a fin de año como están dadas las cosas. Más teniendo en cuenta que Biden sigue pensando en ver si puede ganar las próximas elecciones tirando más dinero a la calle que luchando para bajar la inflación más alta de los últimos 40 años. Así que ya saben, limpien sus botas y pónganselas porque puede que el terreno siga un poco barroso durante un tiempo. ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No, eres tú presionando el botón de suscripción.